Romanos 16. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno estar con el Señor cada día. Hay esperanza en nuestra vida cada día. Siempre Él esté con nosotros. Es así. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 16. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa en que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodion, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El Señor es bueno y el Señor es fiel. Dios es grande y maravilloso. Aquí dice la palabra que Pablo escribe a la iglesia que está en Roma y empieza a recomendar a varios hermanos que han estado con él en el Señor. Pablo los comienza a recomendar uno por uno.
Comienza como una hermana de la iglesia de Cencrea y así continúa Pablo recomendando a hermanos de iglesia. Sigue con Aquila y Priscila y todos aquellos que habían servido en el Señor, pero estaban ubicados en varias iglesias. Es lo que primero se asoma en el capítulo 16, que no estaban en un mismo lugar, pero que Pablo los había visto porque Pablo era apóstol, era enviado. Entonces él lo veía y hablaba de ellos. Él los conocía, que les habían servido de varias iglesias, no de la misma, de varias iglesias. ¿Qué pasa con esto? Esto es muestra de que la iglesia de Cristo es una. La iglesia del Señor es una. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia se muestra de una manera. Pablo continúa hablando y dice en el capítulo 17, después que saluda a todas las iglesias, dice en el 16, saludados los unos a los otros con beso santo, ósculo, beso. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto le está diciendo a la iglesia de Roma. Está diciendo que todas las iglesias de Cristo la saludan. Pero todas las iglesias de Cristo no está hablando de un solo lugar, sino que hay muchas en varias zonas. Pero Pablo en el 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Mira esto, que os fijéis, presta atención a aquellos que causan divisiones. ¿Por qué? Porque ya él viene hablando de que la iglesia es una. Hay en muchos lugares, pero todos se saludan en el Señor, en Cristo. Entonces, él está mostrando eso, pues, de que la iglesia es en Cristo. Hay varias iglesias como locales, pero es una iglesia. Y Pablo empieza a asomar a todas las iglesias que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habían aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Se ve? Fíjate en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y os apartéis de ellos. Nota esto. Velos y apártate de ellos. ¿Pero de quiénes? De los que causan divisiones conforme a la doctrina. ¿Se está viendo? A la enseñanza. ¿Qué nos enseña esto? Vamos a utilizar otros textos para verlo más claramente. Si vemos acá, por ejemplo, en Gálatas 1, Pablo dice, Gálatas 1, en el versículo 6, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, leo en el nombre de Cristo Jesús, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está hablando acá que hay un solo evangelio. Amén. Y si alguno predica uno diferente, sea anatema, excomulgado. El anatema es lo que era excomulgado de Israel, era lo que era de la maldición de Israel, lo que no podía tomar Israel. Eso es anatema. Excomulgado habla que lo saque, que esté fuera de la comunión, porque tiene un evangelio distinto al que nosotros profesamos. Esto es tremendo. Porque el mismo Pablo es el que le dice a los romanos que fíjense en los que causan divisiones contra el evangelio o con la doctrina que ustedes habían aprendido, el evangelio. Amén. Si vamos a Judas 1, pero dejen apartado allí que vamos a volver inmediatamente aquí a Gálatas. Judas 1. El Señor es bueno y maravilloso. En Judas 1, en el versículo 3, en el nombre de Cristo Jesús,
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahí en la palabra fe está la palabra griega pistis, que es creer, confiar, pero también significa sistema del evangelio. Obviamente en el contexto, ella está reflejando que contendamos por el evangelio, que fue dado una vez a los santos. Esa fe, lo que creemos, el evangelio. Entonces, vemos que la iglesia está en una sola doctrina y contiende por esa doctrina. No es esa manía que tienen muchos por allí. El evangelio no es para contender. Los creyentes contienden por el evangelio, defienden el evangelio. Pablo está diciendo, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Habla a los filipenses. Él está puesto para defender esa palabra. Igualmente todo creyente. Dios nos ha llamado a defender su palabra. Porque su enseñanza es la única que hay. No hay dos doctrinas ni tres. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Volviendo allí a Gálatas, Pablo dice, en el versículo 9 del capítulo 1, vamos a volver a leer eso. Pablo dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea excomulgado. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está hablando de que él buscaba de mantenerse en el evangelio porque él buscaba era agradar a Cristo. Porque ¿quién trajo el evangelio? Jesús, Cristo. Él fue el que trajo el evangelio. Y esto es importante entenderlo, porque muchos hoy por la ignorancia dicen que ellos contendían por Cristo, pero no entienden cómo iban las predicaciones, cómo se les predicaba a los gentiles y cómo se les predicaba a los judíos. A los judíos se les predicaba demostrando, como dice Hechos 9, que Pablo después se esforzaba y demostraba por las escrituras que Jesús era el Cristo, porque los judíos esperaban al Cristo. Pero a los gentiles se les predicaba que en él estaba la salvación y la vida eterna. Sí, eran dos predicaciones distintas, sí, pero la enseñanza era la misma. Porque a los judíos se les decía que él era el Cristo porque ellos sabían quién iba a ser el Cristo y que era un reino que iba a estar por la eternidad, que era un reino que nunca iba a caber y que era el reino prometido. Lo sabían los judíos, los gentiles no. ¿Sí? Hay una diferenciación que está allí en la palabra, pero a medida que vamos escudriñando nos damos cuenta y vemos por qué. Pero los indotos entonces tuercen aquello y hacen doctrinas. Porque es sorprendente ver cuántas doctrinas aparecen. A diario están saliendo doctrinas nuevas. Doctrinas nuevas, enseñando cosas distintas. Ahora nosotros hemos sido llamados a enseñar ¿qué? ¿Qué hemos sido nosotros enseñados o llamados a enseñar? Vamos a Mateo 28. Mira esto, Mateo 28. Mateo 28. Si vamos al versículo 19, en el nombre de Cristo Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué nos mandó el Señor? A ser alumnos, pero nos dice que esos alumnos serán enseñados a que guarden todas las cosas que Jesús mandó. No estamos hablando hoy del bautismo, no voy a ir a lo que estamos hablando. Ya hablamos la prédica pasada, que esta es continuación de aquella, del bautismo y esas cosas, cómo las desvían. Hoy vamos a dedicarnos a esto. ¿Qué enseña la iglesia? ¿Qué enseña la iglesia? La iglesia enseña las cosas que Jesús mandó a enseñar. Eso enseña la iglesia. Pero esto quiere decir que entonces enseñamos nada más en Mateo a
a Juan porque los evangelios son los que hablan de Jesús. No, el que es entendido sabe que cuando Jesús predicó, hablaba en parábola y sin parábola no le hablaba a nadie. Necesitamos la revelación del evangelio que es desde Hechos al Apocalipsis, junto con los evangelios, porque allí está el trazar la escritura. Y para confirmar eso necesitamos también el antiguo. ¿Se ve? Es algo necesario porque es la doctrina. Dice que el fundamento de los apóstoles y los profetas es Jesucristo mismo. Amén. El fundamento, la doctrina se funda y la hablaron los profetas y los apóstoles, pero su fundamento o se funda en Jesucristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, si alguno no relaciona el evangelio o no lo deja conformarse solo en las sanas palabras de Jesús, nada sabe, delira, es un loco, decía Pablo. Está buscando cosas que no convienen, porque no conoce, no sabe, porque allí se resume el evangelio. Y esa es la diferencia. Entonces, la iglesia de Cristo sabe eso, porque Pablo está diciendo allí algo muy interesante a los romanos, allí en el capítulo 16. Pablo está diciendo, en el versículo 25, Pablo después que habla aquello, presenta a Reina Valera su doxología final, y dice en el versículo 25 del capítulo 16, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Amén. Nota esto. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Esto no quiere decir que Pablo tenía un evangelio especial de él. No, cuando dice según mi evangelio, Pablo lo deja claro, la predicación de Jesucristo. O sea, lo que yo predico es a Jesucristo. No que el evangelio es de él. Él estaba diciendo lo que yo predico. Veamos que eran otras tradiciones, eran otros tiempos, otras maneras de hablar, de expresarse. Y él lo que estaba diciendo allí era, según lo que yo predico, en lo que baso mi vida, lo que yo hablo, mi ser, predicar a Jesucristo. Mi buena noticia es Jesucristo, decía Pablo. Entonces, aquí Pablo dice, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Esto es importante entenderlo, porque Pablo está diciendo acá cosas grandes, que el evangelio de Jesucristo es según la revelación. O sea, algo que se descorrió, que estaba ahí en misterio que se había mantenido oculto desde los tiempos eternos. Por eso dice el profeta que las salidas de Jesucristo eran desde los días de la eternidad. Dice Pablo a los Colosenses 1:16, que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y son cosas que nosotros debemos entender, porque había un propósito eterno en Dios. Y Él creó el mundo para Él. Él creó el mundo por Él y para Él. A medida que vamos creciendo, el Señor cada día nos va enseñando su palabra y la vemos más clara y nos fortalecemos, como la misma Escritura dice, nos afirmamos en la doctrina y cada vez lo que hablamos es más irrefutable porque es lo que Él enseñó. No es que nosotros nos hagamos poderosos, sino que cada día se nos revela más. A medida que permanecemos, se nos descorre más el velo y vemos más claro. Y eso es evidente en la iglesia. Cuando usted ve personas desobedientes en la iglesia, usted lo ve hablando de la palabra, pero ni entienden lo que hablan, porque Dios no les revela. Pero a medida que van siendo obedientes con sus defectos, van obedeciendo, Dios les revela. Y cada vez les descorre más el velo. Y cuando se van viendo, están firmes en la enseñanza. Claro, claritos. Y el que lo escucha hablar dice, no, mira, lo dice, lo que habló todo lo dice la palabra. Porque eso es algo que no puede decir aquel que lo adversa a uno, que está en contra, porque tiene una doctrina evidentemente de hombre, tradicional, de hombre. Algo que no puede decir es que uno habla algo fuera de la Escritura. Porque lo que hablamos es la palabra. Y esa es la diferencia. ¿Y por qué? Porque nosotros seamos muy especiales. No, porque hay que ser inteligente para uno saber lo que va a hablar. Amén. Sí. Uno habla lo que uno cree. Creí, por lo cual también hablé. Yo hablo la palabra porque creí la palabra. El que no la habla es porque todavía no ha creído la palabra.
no la ha creído, pero el que la abra es porque la ha creído. Y eso lo dice Pablo. Es así, porque Pablo está diciendo que la gloria de ellos, lo dice acá en el versículo 17, Pablo dice del capítulo 16 de Romanos: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habían aprendido y que apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esas suaves palabras y lisonjas sabemos que no es la palabra de Dios, porque no engañamos con la palabra de Dios, porque la palabra no engaña. Tienen que ser suaves palabras y lisonjas, pero no se sujetan a lo que Dios dice. El Dios dice: si yo estuviera lisonjeando a la gente, ya no sería siervo de Cristo. Pablo dijo ahí a los Gálatas: ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? Y esa es la diferencia, porque eso es lo que buscamos, porque es la palabra de Dios, y al que queremos honrar es a Dios. Lo que pasa es que cuando alguien quiere honrar a Dios, Jesús le dijo: el que quiera seguirme padecerá persecución, porque él vivió para honrar al Padre, lo mataron. Sus discípulos vivieron para honrarlo a él, los mataron. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice Pablo a Timoteo, padecerá persecución. Todo aquel. Dice Mateo 13, que la persecución viene por causa de la palabra. Esta palabra sana, verdadera, genuina. El enemigo se levanta y por cualquiera quiere destruirnos. El enemigo nos odia, adversa nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios en nuestra boca. Solo eso. Él es anticristo. Él no es antisecta, él es anticristo. Y Cristo es la única doctrina que hay. No hay otra. Solo hay una doctrina: Cristo Jesús. Y eso fue lo que dijo Pablo. Por la gracia de Jesucristo, según la revelación que se ha mantenido oculta desde tiempos eternos. Ese es en el versículo, corrijo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. 16:25. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Sí, veamos allí algo especial que está mostrando Pablo. Pablo está diciendo en qué se basa el evangelio. Él dice que el evangelio que él predica es Jesucristo, pero lo predica según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, ese evangelio se basa en ese misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Amén. Ese es el misterio. ¿Cuál es el misterio? Dice 1 Timoteo 3:16 que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dice Juan en su capítulo 1 que aquel verbo vino y tabernaculizó, habitó en medio de nosotros con un tabernáculo. Sí, allí está el misterio. Esa es la predicación. Por eso nosotros debemos entender que Pablo le predicaba a los judíos que él era el Cristo, para que ellos entendiesen que él era el Señor, él era el reino al cual ellos iban a servir. ¿Se ve? Él era su rey. Él era el que el Salmo decía: abrir puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Adonai, el Señor de los ejércitos. Haya, el gran yo soy, es el Rey eterno. Ellos sabían eso. Por eso ellos negaron a Jesucristo. Ellos negaban que Jesús era el Cristo, porque era reconocer eso. ¿Y qué hace todo creyente? Pablo, escribiendo a estos romanos, en el capítulo 10, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Míralo. En el versículo 8, Romanos 10:8. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Sí? Nota lo que Pablo le dice a los gentiles en Roma, que si confiesas
con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque lo que ha de confesar la persona es que Jesús es el Señor. Pero esta palabra Señor es especial, como dije en la prédica pasada, porque es curios, amo, dueño, potentado, Señor, todopoderoso, curios. Entonces, lo que confiesa el creyente no es que Jesús es el Cristo, no. Pablo demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Nosotros no confesamos que Jesús es el Cristo. El Cristo fue prometido a Israel. Nosotros confesamos que Jesús es el Señor. Y esa es la diferencia. Que Jesús es el dueño, el amo, a quien se le sirve. Es el rey que está en el cielo y él gobierna. No hay otro que le diga a él qué va a hacer. Él tiene toda potestad, todo el poder. Y son cosas que el creyente ha de entender. Aquí es donde entran esas falsas doctrinas y no pueden entenderse, porque bueno, tendrá que hacer todo lo que le dice el Padre, porque no entienden. No entienden. Jesús dice, y lo dice Juan en su Evangelio, que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y ahí claramente vemos cómo Jesús se refiere al Padre, pero se ve él respondiendo por el Padre. Entonces, Jesús lo que está mostrando es que él habla por parábolas. Eso es lo que está mostrando, porque era la profecía, que abriré mi boca en proverbios y mostraré cosas ocultas de los tiempos antiguos. Pero, ¿qué era lo oculto? El misterio, que Dios iba a venir y iba a habitar en medio de nosotros. Ese era el misterio eterno que se había mantenido oculto, que la creación Dios la hizo para él participar de carne y sangre, como dice el apóstol a los hebreos. Por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Es una cuestión impresionante lo que Dios hizo. Y las escrituras lo revelan desde el comienzo hasta el fin. Pero la ven aquellos que son capaces de creer en Jesús. Porque para usted tener revelación de Jesús, usted tiene que creer a Jesús. Y esa es la diferencia. A veces uno se hace preguntas cómo personas como Pedro, que negaron al Señor, ¿sabe lo que es eso? Negaron al Señor. Y dijeron, Pedro, la última vez que le preguntaron si él andaba con Jesús, él maldijo, dice la palabra. Y dijo, maldita sea, yo no conozco a ese Señor. Impresionante lo que dijo Pedro. Y aún así Jesús lo puso a pastorear sus ovejas. Uno como creyente ha de preguntarse por qué esa diferenciación, por qué Jesús al mundo no hace eso con el mundo. Porque Pedro quería estar con Jesús. Jesús sabe, porque lo dice el Salmo, que no hay ni uno bueno desde el cielo viéndolo. Tú no vas a hacer algo bueno para agradar a Dios. Tú no vas a vivir una vida buena para delante de Dios. No lo vas a poder hacer. Necesitas a Jesús. Porque para eso Él murió. Si fuese así, Él dejara los mandamientos y bueno, los que fuesen más buenos fueran al cielo. Pero resulta que no es así. No es así. Porque aún Cornelio, dice la Escritura, que era un hombre piadoso y tenía buenas obras y hacía limosna y oraciones constantes delante de Dios. Y Dios le envía un ángel. Un ángel es un mensajero que está puesto al servicio de aquellos que han alcanzado los últimos tiempos. Esto habla de los que han alcanzado la redención. Un espíritu que ministra, eso es un ángel. Así que vino a ser el ángel, le dijo, mira, anda a llamar a uno que se llama Simón, llámalo y tráelo, porque él te hablará palabras que tú necesitas escuchar. Nota que la Escritura nos está enseñando que él necesitaba escuchar el Evangelio para reconocer a Jesús y ser salvo. Porque sus limosnas y sus oraciones no le iban a servir si no tenía a Cristo. Y esa es la diferencia. Ahora, tener a Cristo. Pablo aquí habla con ciertas personas y empieza a expresar nombres que quedaron hoy para nosotros. Y uno escucha a esas personas y eran grandes obreros y obreras en el Señor. ¿Y qué los diferenciaba? Que ellos estaban en Cristo. Estaban en Cristo. ¿Y qué era lo peculiar que ellos tenían que los caracterizaba como personas que estaban en Cristo? Bueno, primero que estaban sujetos a la autoridad que era Pablo. Sujetos en espíritu y en actitud. Sujetos. Segundo,
que eran personas apartadas, o sea, eran personas que habían negado el mundo, ya su hablar era en Cristo. Ellos sabían que lo valioso era lo de Cristo. Ellos entendían lo que Jesús había dicho. El trabajo de este mundo no sirve para nada. Trabajar en la comida que vida eterna permanece. Es así. Y estas son cosas tremendas que el creyente entiende. El creyente cuando ve esto, ve eso está escrito porque Dios le dio maná del cielo. O sea, trabajaban era en la fe de creer que iba a descender ese maná. Se ve, ese era su trabajo, su labor, por fe, para que nadie se gloríe. O sea, mi obra es mi fe. Y por eso hago las cosas para honrar a Dios. ¿Sí? Estas personas los caracterizaban, esas cosas. Y otra cosa que los caracterizaba y demostraba que eran personas de Dios que estaban juntos. Algo que Jesús dijo. Jesús dijo, en esto todos conocerán que ustedes son mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. Y cuando habla de esto, él habla en la esencia de su iglesia. O sea, no es que todos los que están fuera sabrán que ustedes son mis discípulos. No, Jesús nunca habla a los que están fuera, nunca. La palabra es para la iglesia, para su pueblo. Y los que creen entran a la iglesia, a su pueblo, sea cualquiera del mundo. Eso es así, eso es lo que es el evangelio. Pero Jesús dice a su pueblo que todos los que son creyentes verán que ustedes son discípulos porque tienen amor los unos por los otros. Esto habla de la unidad, de que son un pueblo unido. Porque, ¿qué caracterizaba a la iglesia que expresa el libro de los Hechos? Que estaban siempre juntos y tenían en común todas las cosas. Siempre estaban juntos. Ellos no iban a ir a estar con, no, ellos estaban juntos. Y ellos valoraban a sus hermanos. En cuanto a preferencia, tenían amor los unos por los otros, como dice la palabra. Y esto es lo que predica el Evangelio, no es otra cosa. Por eso nosotros lo hablamos. ¿Sí? Eso era lo que caracterizaba a estas personas. Eso es lo que es saber el creyente. Eso es lo que necesita saber el creyente. Porque, ¿cómo mantenernos en una doctrina si ni siquiera sabemos cuál es la doctrina? Hablábamos días atrás la persona que está en Buenaventura, que dice que la palabra ya no, que ella es creyente, pero ella no conoce la palabra. Entonces, ¿cómo eres creyente? ¿En qué crees? O sea, yo creo, pero no conozco la palabra. ¿En qué crees? En Jesús. Hay mucho Jesús. Hay mucho Jesús. Yo conozco varios Jesús. Y uno era mesonero, otro compañero de clase, otro era, bueno, echado a perder. Conocí varios Jesús. ¿Y qué es lo que me hace diferenciar a un Jesús de otro? Lo que son, lo que hacen. ¿Se ve? Porque se llaman Jesús. ¿Qué me hace diferenciar a una persona de otra? Lo que es, lo que hace. ¿Se ve? Porque si tú me dices, no, es que yo diferencio a Jesús por su aspecto, ¿sí? ¿Cuál es el aspecto de Dios? ¿Lo sabes? Jesús es la foto que te pone la Iglesia Católica o los mensajitos que te llegan. ¿Tú sabes si Jesús es así? Históricamente se ha comprobado, o hay muchos hallazgos donde se han hecho eh, tácticas científicas para ver el rostro y dicen que Jesús era chiquitico, que era morenito. Pero entre esto y lo otro, a mí no me importa lo que me digan si era así o asado, porque la Escritura dice que en él no había parecer. Porque la Escritura lo que nos quiere mostrar es que Dios no quería que fijaran la mirada en lo que perece. Porque Jesús está y está por la eternidad, pero en un momento Él se hará al que le sujetó a Él todas las cosas. Porque Dios no es hombre. Se hizo hombre por nosotros, porque dice que Él participó de carne y sangre para destruir al que tiene el imperio de la muerte. O sea que la causa de que Él se hizo hombre fue por nosotros. Por eso Pablo dice, hayan en ustedes este pensar que también estuvo en Él, que no estimó el ser por naturaleza a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de un ser humano, se hizo obediente hasta la muerte y se dejó llevar a una cruz. Tremendo lo que hizo el Dios glorioso. Pero su naturaleza es ser Dios, es lo que dice Pablo a los Filipenses. Por naturaleza era Dios. Algunas tradiciones dicen quien siendo igual a Dios. Porque lo que está hablando es que su esencia es ser Dios. Y pregunta, ¿Dios es espíritu?
¿cierto? Dios es espíritu. ¿Tú puedes ver la apariencia de un espíritu? Rotundamente no. Por eso dice que aquel verbo se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Tomó la apariencia de hombre para rescatar al hombre. Por eso dice que él no fue hecho semejante a los ángeles, sino a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios no socorrió a los ángeles, sino a los hombres. Dice el apóstol a los hebreos. Entonces, son cosas que el creyente entiende claramente porque es lo que enseña la doctrina. Es muy fácil, como decía la persona que estuvo días atrás acá, que le gustaba, como yo hablé, porque yo no hablé con un boletín. O sea, fue su manera de decirlo. Pero es que cualquier creyente habla sin boletín, porque cualquier creyente conoce a su Jesús. Usted necesita, para hablar de su mamá, de su papá, de su hermano, usted necesita tener una lista. Ay, mi hermano es esto. Mi hermano es esto, como esas personas que preparan discursos. Eso es hipocresía, ¿cierto? Porque de los discursos nacieron para la política. Los discursos nacieron para hacer exposiciones de cosas que aún ni conocemos con exactitud, para buscar palabras que las personas que escuchan sean llamadas, sean captadas. O sea, cosas que a veces son totalmente irreales. A veces usted ve que una persona murió y se para una persona ahí leyendo. Él mientras estaba vivo era esto, esto y esto. Y usted dice, pero si eso saliera del corazón no tiene por qué escribirlo. Porque simplemente se para a hablar, oye, la persona esta, él siempre hacía esto y esto y esto. Pero no necesito una hoja porque yo lo sé. ¿Se ve lo que estoy hablando? Un creyente que conoce a Jesús no necesita un boletín, no necesita un papelito para estar hablando de Jesús. Y menos cuando el Señor dijo que no te preocupes por lo que habéis de hablar, porque yo te daré palabra. Y menos cuando sabemos los creyentes que nuestra competencia no puede honrarle a Él, porque Él le dijo a los discípulos de Juan que Él no recibía testimonio de hombre alguno. Y le dijo a sus discípulos que esperaran porque serían testigos cuando recibieran poder, que era el Espíritu Santo. Porque el que puede dar testimonio es el Espíritu Santo. No hay otro que pueda dar testimonio. Porque sería totalmente incongruente que alguien imperfecto diera testimonio de Él, porque Él es justo. ¿Se ve? Por eso es que los del reino son más grandes que los antiguos profetas, no porque sean grandes en actitud, en cualidades, son grandes porque el Espíritu está en nosotros. Y esa es la diferencia. Eso fue lo que los profetas desearon ver y no lo vieron. Ellos quisieron obtener cosas que no las pudieron obtener y nosotros los creyentes las obtenemos en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Pero hay algunos que se pierden esto porque no crecen en la doctrina. Porque leímos días atrás en Efesios 4. Vamos a leer desde el 4:8, Efesios 4:8. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira esto. Dice Pablo a los Efesios que nosotros, según aquel que es la cabeza, vamos creciendo. Amén. Vamos buscando la estructura de aquel que es Cristo. La medida de aquel, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. Un varón perfecto, aprobado.
Vamos a quedarnos con esa palabra aprobado. ¿Qué es algo aprobado? Algo que ha pasado la prueba. Eso es algo aprobado. Algo que pasó la prueba. Usted le echa al oro el líquido o algo que parece el oro el líquido. Y tanto el uno como el otro será probado. Y uno saldrá aprobado y el otro reprobado por el mismo líquido. Nosotros con la palabra salimos aprobados o reprobados. No es aprobado el que se agarra una Biblia y se la pone debajo del brazo. No es aprobado el que va a la iglesia. No es aprobado el que dice Jesús es el Señor y llama a Jesús Señor. Es aprobado el que hace la voluntad del Padre. Es aprobado el que aprende esta palabra y la obedece. Es aprobado el que va a la iglesia y está en Cristo. Ese es aprobado. Porque el apóstol Pablo dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que están en la iglesia, para los que están en Cristo Jesús. Y repite Pablo o añade y dice, esto es los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu de vida nos libró, nos salvó, que es Cristo Jesús. Sí, nosotros no andamos conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? No haber negado el yo. Cuando llegamos a la iglesia, nosotros lo primero que tenemos que aprender a negar es el yo. Yo antes era esto, ahora no. Yo antes hacía esto, ahora no. Eso no va a decir que tú vas a cambiar de la noche a la mañana. De vez en cuando tú vas a responder mal. De vez en cuando se te va a salir el viejo hombre. Pero poco a poco, como dice Pablo a los romanos, y en breve Satanás será aplastado debajo de vuestros pies. Eso habla de una estatura ya y el debajo ya no te puede picar. Porque la profecía era que él te daría en el calcañar. Hasta ahí. Esa es la profecía. Porque ya él quedaría abajo, o sea, ya tú estás firme delante de él. Pero eso se logra tomando una estatura. Si eres un niño, ¿qué hace un niño? Es llevado de aquí para allá, de allá por acá. No tiene firmeza. Sí, nosotros a veces nos equivocamos, está bien, pero en ti tiene que estar eso que la palabra dice. Pedir perdón y reconocer tu pecado. Porque eso es muestra de que eres creyente. Porque ¿qué dice la Escritura? Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan. Ajá. Mira esto. Vamos a leerlo. Desde el 1, para agarrar el contexto, porque no empieza en el 2, empieza en el 1. En el versículo 6, en el nombre de Cristo Jesús. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, nota esto, si andamos, uno puede andar en un camino ahorita y después no andar, ¿cierto? Si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, Él no anda, Él está en luz. Y son cosas que el creyente tiene que saber. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí porque vamos a enfocarnos en lo que estamos hablando. Aquí Juan viene diciendo que nosotros, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Eso habla de nuestra andanza. No habla de que seas perfecto. Él está en luz porque Él es luz. Está en luz. Está en luz. O sea, Él es luz. O sea, en realidad Él es la luz porque Él lo dijo. Yo soy la luz del mundo. Y dice Juan, aquella luz verdadera, que alumbra todo ser, venía al mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Tremendo lo que dice Juan. Pero nosotros debemos andar en luz, procurar andar, para ser más claro. Entonces mira esto. Dice el apóstol Juan que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si nosotros queremos decir, no, ya yo soy cristiano y ya yo no peco, me estoy cayendo a mentira.
Si yo digo, tú no eres cristiana porque pecaste, tú no eres cristiana porque hiciste eso, la verdad no está en mí. Porque dice Santiago que todos ofendemos en palabra o en hecho. Amén. Eso es lo que está hablando Juan. Y no es la manera de juzgar a una persona. Una persona se le juzga porque no se arrepiente. Actuaste así, estás volviendo a actuar, arrepiente. No te quieres arrepentir, sigues con la misma actitud. Ahí usted es donde le dice a la persona, vas al infierno si no te arrepientes. Si sigues así, estás poniendo tropiezos. Si sigues así, estás destruyendo. Si sigues así, la ira de Dios está sobre ti. ¿Por qué? Porque es una actitud recurrente. Pero tú no le puedes decir a una persona porque se equivocó que va al infierno. No. Porque son las cosas que el cristiano debe aprender. Porque hay personas que tienen tiempo en la iglesia y tienen sus cosas que hacen bien, pero también tienen sus cosas que hacen mal. ¿Se ve? ¿Qué hace Jesús en el tiempo? Les quita las que hacen mal y las que hacen bien las fortalece. ¿Se ve? Pero si no están, ¿cómo Jesús les quita lo que está mal? Y son cosas. Si alguien se detiene porque quiere, es problema de la persona. Pero nosotros no hemos sido llamados a detener a nadie. Nosotros somos llamados para el avance del reino, para el crecimiento, para que la palabra corra y sea glorificada. Y mira esto. Entonces, dice Juan ahí en el 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota que Pablo dice a Timoteo que Timoteo, si tú eres infiel, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, porque Él vino a morir por nosotros. Él pagó por los injustos, el justo por los injustos. Aquí está diciendo Juan que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para limpiarnos y perdonarnos. O perdonarnos y limpiarnos. Primero nos perdona y después nos limpia para que sigamos adelante. Ese es nuestro Dios. Pero lo hace porque sí, cuando los confesamos. Ahora, ¿qué es confesar? Simplemente decir, ay, perdóname. Eso no es confesar. Confesar lleva en sí arrepentimiento. Y arrepentimiento no es, ay, me duele lo que pasó. Hay personas que dicen, ay, míralo cómo está arrepentido. Pero no pide perdón y no cambia la actitud. ¿Está arrepentido? Eso fue lo de Judas. Judas dice que estaba arrepentido, pero fue y se ahorcó. ¿Estaba arrepentido? No, porque atentó contra su vida. El que está arrepentido no hace nada mal. ¿Cómo voy a atentar yo a Dios quitándome la vida? No. No debió haber hecho eso. Atentó, o sea, porque no estaba arrepentido. Alguien arrepentido es alguien que cambia su actitud. Y puede ser que al mes nuevamente aparezca la actitud, pero cuando aparece, la persona se le reprende y agarra el mínimo nuevamente. Y ahí va hasta que la actitud desaparece. Porque eso es lo que hace Cristo. Desaparece. Si sigue, si continúa, si la persona es hipócrita y la cubre, la finge, ahí sí la persona va a ser destruida, porque eso fue lo que le pasó a Judas. Él estaba allí en oculto, haciendo lo malo. Y el peor de los pecados es la hipocresía. Por eso Jesús le decía a sus discípulos, guardaos de la levadura de la hipocresía. ¿Por qué? Aquí lo dice en el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, ¿usted cree que eso es literal que yo digo? No, yo no pequé. No. Esa es una actitud de que yo ando como que no he hecho nada malo. ¿Se ve? Esa es una actitud. Una actitud que aparentas algo que no eres. Lo podemos ver que el Señor se lo dice en el Apocalipsis a una iglesia. Tú que tienes nombre de que vives y estás muerto. A los fariseos, ustedes se presentan a los hombres como justos, como puros, pero por dentro son sepulcros. Sepulcros blanqueados, le decía el Señor. Impresionante lo que Jesús le hablaba a los fariseos. ¿Qué es un sepulcro? Un sepulcro es donde está el muerto. Por dentro está el muerto. Una cuestión impresionante. Por eso nosotros tenemos que guardarnos la apariencia y la hipocresía. Ser sinceros. Si nos equivocamos, reconocer. Porque el no hacerlo es decir que no tenemos pecado. Y hacerlo mentiroso a Él. ¿Se ve? Ananías y Zafira lo estaban haciendo mentiroso a Él. Y por eso es que el Espíritu Santo obra así para dejárnoslo como ejemplo. Como dice alguien que si el Espíritu Santo obrara hoy así, que en la iglesia cayeran muertos un bojote.
Es impresionante porque hay mucha hipocresía. Dios no quiere gente hipócrita. La hipocresía destruye a las personas porque la hipocresía nos roba la oportunidad. Porque aparentamos ser algo que no somos. Nos la roba. Como que usted aparente tener un don. Te roba el tener un don. Mira que la mentira más grande que el enemigo le ha metido a esas iglesias por allí es que el Espíritu Santo se recibe en el corazón automáticamente al decir tú que Jesús es el Señor. Pero la Escritura no enseña eso, la doctrina nos enseña que si tú confiesas con tu boca, confesar es decir públicamente que Jesús es el Señor. Y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, cree en tu corazón que ese que murió se levantó y está en el cielo sentado. O sea, el Señor será salvo. El diablo engañó a las personas con eso, haciéndole pensar que el Espíritu Santo se recibe en el corazón, pero el Espíritu Santo, la Escritura dice que se recibe hablando en lenguas. Se recibe, simplemente se recibe, pero Pablo enseña que se contrista y se apaga dependiendo de la actitud de la persona, porque también dice el apóstol a los hebreos que si tú afrentas al Espíritu de gracia, la ira de Dios está sobre ti. ¿Qué es afrentar al Espíritu de gracia? No obedecerlo, sencillamente. Porque Pablo dice que los que vivan conforme a la carne morirán, pero los que vivan conforme al Espíritu vivirán. Yo aquí he enseñado que la apariencia hay que quebrarla, hay que destruirla. Nosotros los creyentes no necesitamos que nos vean. Yo necesito que el pastor vea como que yo estoy escuchando, porque eso es hipocresía. Si yo estoy escuchando, Dios lo sabe y es lo único que me interesa. Como yo le digo a algunos que a mí no me importa lo que piensan, a mí lo que me importa es lo que piensa Dios. A mí me importa. Yo busco tener una buena conciencia delante de los hombres y delante de Dios. Sí. Pero no me importa lo que piensan los demás, sino lo que piensa Dios. ¿Por qué? Porque el hombre que es vano siempre va a pensar mal. Es así. De hecho, cuando me acusan, mi defensa es: el que me juzga es el Señor. ¿Por qué? Porque mis obras están delante de Él. Él sabe cuáles son mis obras. Y esa es la diferencia. Y no es que sea perfecto, pero Él sabe lo que yo hago delante de Él. Y eso es lo que nos diferencia. Juan está enseñando acá que nosotros debemos de vivir con una actitud sincera, reconocer que nos podemos equivocar y fallar, pero nunca esconder nuestros pecados, nunca, sino reconocerlo. ¿Y por qué el creyente reconocería sus pecados? Porque tiene un abogado poderoso, más excelso que el cielo mismo en el cielo, que es Jesucristo. ¿Y sabe lo que quiere decir el Espíritu Santo con esa palabra abogado? Que te defiende. Porque un abogado lo que hace es defender una causa. Y esto es glorioso, hermano, glorioso para cualquier creyente. Por eso es que un creyente que entiende esto dice: a mí no me importa, yo voy a hacer las cosas para agradarlo a Él. Es así. Y si la Escritura me dice: no os dejéis de congregar, no me dejo de congregar. Y si la Escritura me dice estar sumiso, yo estoy sumiso. Y si la Escritura me dice la palabra dice esto, la palabra dice esto. Por eso la Escritura nos quiere enseñar allí en Berea. Vamos a Hechos 17, siempre utilizamos este texto, vamos a verlo de esta manera. Hechos 17, vemos que Pablo viene después de una persecución, obviamente de personas que escucharon también su palabra, pero no la recibieron. No la recibieron porque ellos tenían su doctrina como muy valiosa, sus tradiciones. Dice allí, en Hechos 17:10, en el nombre de Cristo Jesús, que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Mira, inmediatamente los hermanos de noche. ¿Por qué saldrían Pablo y Silas de noche? Yo imagino que Silvano y Pablo salieron de noche porque los querían matar, los querían destruir. Y esa es mi imaginación, pero cuando leo el contexto me doy cuenta que ellos los querían destruir porque estaban hablando de Jesús. Ellos estaban hablando de los judíos de que Jesús era el Cristo. Tremendo. Sí, dicen al 17 que ellos de noche los sacaron. O sea, nosotros debemos entender que los creyentes, hermano, de la palabra, no andan por ahí como esos falsos profetas que andan pendientes nada más de lo terrenal, como dice Pablo, solo piensan en lo terrenal. Dios te va a bendecir. Si tú confiesas a Jesucristo, Dios te va a bendecir porque Dios te hizo rey. ¿Quién dijo que Dios te hizo rey? El único rey es Jesucristo. Dios hizo un reino de sacerdotes y eso somos nosotros. Un pueblo escogido, un pueblo propio para Él, para presentárselo delante de Él mismo, un pueblo santo, puro, sin mancha.
Tremendo el Señor. Esos somos nosotros, siervos. Más aún cuando Él nos mira, Él dice, ustedes no serán como las naciones, porque todos ustedes serán hermanos. Esos son ustedes, hermanos. No dijo, tú eres pastor, tú eres profeta, como algunos por ahí, profeta tal, apóstol tal. ¿Quién te dijo a ti eso? Todos somos hermanos. Qué bendición que la iglesia se expresara y se identificara, hermano tal, hermana tal. Qué diferencia, ¿verdad? Porque está reconociendo. Pablo decía apóstol y siervo de Jesucristo. Pero notamos que siempre Pablo decía siervo de Jesucristo. Esclavo llegó a decir Pablo de Jesucristo. En algunas partes decía apóstol porque tenía que hacer de acuerdo a las falsas doctrinas y a toda esa desobediencia que había en las iglesias. Pablo tenía que hacer valer su autoridad en Cristo y que era un apóstol de Jesucristo, porque era necesario, porque a Pablo se le quería relegar mucho, pero aún el mismo Pedro lo reconoció de que Dios le había dado una sabiduría tremenda y especial a él. Y Ananías, me imagino hablando de Pablo, el Señor me dijo que este era un instrumento escogido para su gloria. Instrumento escogido, no era cualquiera el apóstol Pablo, era un instrumento escogido para una obra específica, revelar el Evangelio. Revelar. Él reveló el Evangelio porque Dios se lo reveló a él, porque él dijo que hasta que a Dios le agradó revelar a su Hijo en él. Tremendo. No de hombre ni por hombre. Aleluya. Al sea la gloria siempre. Aquí vemos que cuando ellos los enviaron de noche, en el 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Ellos eran más nobles, que eran ellos más abiertos. El Espíritu Santo nos ha estado hablando desde días atrás sobre esto. Hay que ser abiertos para recibir las Escrituras. Porque Dios a los corazones duros no les enseña nada. Tú puedes leerte la Biblia. Ya he visto, porque yo discipulo. Y los que tienen tiempo acá lo saben que yo discipulo. Y acá las personas mínimo leen una versión. Todos los que han estado acá han leído por lo menos una versión, al menos que hayan engañado. Porque hay unos que engañan. Acá tuvo uno que decía, voy por Mateo. Y voy por Marco. Voy por Malaquía. Voy por Mateo. Marco. Y saltaban los libros. Y son cosas tremendas. Pero bueno, acá se disipula. Y acá el creyente aprende. Pero ya depende de la persona. Si tú no eres abierto, tú puedes leer la Biblia. Tú puedes leer 10 versiones de la Biblia, 1000 versiones de la Biblia. Pero te voy a decir algo. Si tú eres cerrado y de corazón duro y no recibes la palabra con toda solicitud, escudriñándola para ver si lo que estás escuchando es así, no esperes revelación del Espíritu Santo. Yo acá lo he dicho muchas veces y son testimonios vividos. Yo escuchando una mala prédica, aprendo bastante. ¿Por qué? Porque soy abierto para escuchar a ese que está hablando mal, para yo sacar mi defensa de lo que es Jesucristo, el Evangelio. Y el Espíritu Santo me enseña, me instruye. Pero esto no habla de que yo voy a llegar y, como dicen lo de la Trinidad, no, es que esta es una verdad tan tremenda que no todo el mundo la puede entender. Esto está revelado, pero no está revelado. Ellos ni mismos se entienden. Caen en los mismos que son los que crearon esa doctrina, la Iglesia Católica. Ellos decían que la verdad la tenían nada más ellos, ¿cierto? Y no podían explicar esta verdad sino los que la Iglesia Católica había designado para ellos. Porque es un espíritu demoníaco y es lo que habla Pablo. Pablo habló que la doctrina católica era un espíritu demoníaco. Y si nosotros vamos a Timoteo, vamos a ver cuando Pablo le habló eso a Timoteo. En primera de Timoteo, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 4, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos primero por parte. Él dice que en los últimos tiempos, los tiempos que vendrán, decía Pablo, algunos apostatarán, negarán la fe. Negar la fe es el sistema del Evangelio. No negarán creer, no seamos necios, sino prudentes y sensatos. Negarán el sistema del Evangelio.
¿Cómo lo negarán? Escuchando a espíritus engañadores y a enseñanza de demonios. Ahí entendemos que cobra fuerza, que es el sistema del evangelio, porque dice doctrinas de demonios. Negarán la doctrina del Señor, escuchando a espíritus que engañan y traen doctrinas de ellos, de demonios, porque son espíritus engañadores. Mira esto, por la hipocresía de mentirosos, esos son los que caen en eso porque no son sinceros. Ve el peligro de no ser sincero. Un demonio te puede engañar y caer en una actitud y estar yendo con los que realmente, yendo contra los que realmente tienen la palabra, yendo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no puedes entender la palabra. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, que ellos por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y atenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Se mira esto, ¿quiénes prohíben casarse? Obviamente la Iglesia Católica. Ellos los padres no podían casarse, ahora no, últimamente parece que han agregado nuevas leyes, pero los padres no podían casarse. Lo que ellos llaman padre, pues nosotros solamente tenemos un padre que es el creador del cielo y la tierra. Amén. El único Dios glorioso. Si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Amén. Al sea la gloria para siempre. Felipe, ¿cuántas veces que estoy contigo y aún no me conoces? Amén. ¿No sabes tú que el que me ve a mí ve al Padre? Aleluya. Al sea la gloria para siempre. Jesús. Entonces, mira esto. Aquí Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente. Lo que uno debe sorprenderse acá, cómo un ser humano llega a hablar así. El Espíritu dice claramente. Los falsos engañan a los simples. El Espíritu, o sea, cuando te metes ahí sientes cosas. Y el simple, sí. Y está siempre engañado con fábulas y cuentos. Pero el que es de la palabra sabe que no está hablando de eso. Dice el Espíritu, dice claramente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque somos influenciados por el Espíritu. Por algo recibimos el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo. Sentimos cosas espirituales, vivimos cosas espirituales, Dios nos habla, Dios hace milagros, hace cosas en medio de su iglesia. Pero no está hablando de eso. Dice que el Espíritu dice claramente, o sea, la palabra habla claramente. Jesús ya empezó a hablar de eso. Pedro hablaba, Judas, Pablo hablaba. Ya todo eso estaba anunciado. Era claramente que el Espíritu estaba diciendo que eso pasaría. ¿Qué nos debe enseñar eso a nosotros? También que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque en cualquier momento podemos caer si dejamos de escuchar. En Romanos 11, Pablo dice a los romanos, explicando, vamos a leer unos 3 versículos para entrar un poco en el tema. Romanos 11, leo en el nombre de Cristo Jesús. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vamos a hablar hasta allí, porque no quiero meterme en lo que Pablo estaba hablando, sino hablar de eso que había llegado a los israelitas primero y ellos desecharon y pasó la salvación a los gentiles. ¿Qué problema ha habido con Israel? Que ellos pensaban que nada más porque eran nacidos en Israel, Dios era de ellos. Un error. Los gentiles pensaron que todos los de Israel, cualquiera que fuere, ya Dios lo había desechado sencillamente porque eran de Israel. Dios no quería a los israelitas, pero eso no era lo que enseñaba la Escritura. Porque él dijo hasta, Elías habló contra ellos y Dios dijo, me he reservado 7,000 hombres. Entonces dice un remanente de Israel. O sea, no está hablando de que todo Israel será salvo como piensan algunos, porque dice allá, después todo Israel será salvo, todo Israel celestial, incluyendo a gentiles, israelitas, que se haya reservado Dios.
Esto hay que entenderlo. Por eso Pedro dijo que había cosas difíciles de entender que los indoctos inconstantes tuercen. Por eso es que hay algunos que dicen que en el último tiempo Jesús viene a buscar a la nación israelita. O sea, la escritura no se contradice. Dios va a salvar al que crea. El que cree en Jesús será salvo. El que lo deseche, sea israelita o lo que sea, va al infierno. Porque Jesús le dijo a muchos fariseos que son de Israel, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Eso está en Mateo 23. O sea, que no habla de que por ser de una parte uno es salvo. Pero ¿qué pasa con esto? Que tenemos nosotros que prestar atención. Porque Dios, al que se endurezca, Dios no lo va a pelar. Porque dice acá que ellos endurecieron y Dios pasó la salvación a los gentiles. Pablo empieza a explicarle acá a los gentiles que ellos habían caído por su dureza de corazón. Pero tú también te has mantenido en la fe y has sido injertado de donde ellos fueron sacados por tu fe. Le dice Pablo, permanece en la fe, porque si tú te endureces, vas a caer igual que ellos, porque si Dios no lo perdonó a ellos, que son las ramas naturales, a ti menos que te injertó. ¿Se ve? Sí. Acá el apóstol Pablo está enseñando que nosotros debemos de tener mucho cuidado y ser obedientes, no desobedientes. Porque el Dios de los cielos no es un Dios que te va a decir, ajá, me la vas a pagar. No, Él obra. Y cuando obra es que el hombre se duele. Judas no entendió, siguió robando. No entendió hasta después que se ahorcó. Ahí fue donde entendió, mira todo lo que le pasó, el sufrimiento que le vino después que había entregado a Jesús. Porque no quiero ni imaginarme lo que ese ser sintió por dentro. No quiero ni imaginarme lo que fue y se ahorcó. ¿Qué tú crees que siente una persona que atenta contra su propia vida? ¿Ah? Yo no quiero sentir cosas así como la que sintió Judas. Pero ¿por qué la sintió? Porque dice la palabra que Satanás entró en él. Dice que Jesús le dijo, anda y haz lo que tienes que hacer más rápido. Y en lo que Jesús le dijo a él, Satanás entró en él. Tremendo. ¿Qué nos enseña eso? Lo que el mismo Señor enseñó, que si esta mala generación persiste en su mala intención, su mala actitud, el espíritu que fue echado de él vendrá y buscará 9 peores y entrarán en él. Pablo habla un poco de esto, que nosotros antes de conocer a Jesús vivimos bajo la influencia del espíritu de este mundo. Se ve, ahí se puede ver un poco más claro lo que quería decir Jesús. O sea, ¿qué puede hacer que una persona termine así como Judas? Que Jesús se aparte. Cuando Jesús dijo así, Jesús tú ves que el diablo entra en él porque lo que estaba era esperando un lugar. Porque podía hacerlo, no, porque Jesús no lo permitía. Y cuando Jesús da la palabra, el diablo entra, porque ya Jesús no lo impedía, se apartó. El Señor le dijo a Israel, Israel, arrepiéntete, no sea que yo me aparte de ti. Israel no entendió eso, se comieron hasta sus propios hijos. Impresionante. Obviamente influenciado por demonios. Obviamente las personas no entienden porque tienen al diablo como alguien que dobla la cabeza, el exorcista y cuentos de camino. Entiende que el diablo es el espíritu que influencia la maldad, que prolifera, que va avanzando, pero en maldad. Eso es lo que él hace. ¿Y cómo tú te puedes dar cuenta si estás siendo influenciado por ellos? Date cuenta en tu actitud, cómo estás actuando. Si las obras que haces son malas, son maliciosas, es porque el diablo te está influenciando y lo que quiere es destruirte y te va a llevar hasta el mismo infierno si no te arrepientes. Por eso es que uno tiene que ser sincero, dejar la hipocresía, ser una persona sincera. A Jesús solamente nos les podemos acercar con sinceridad. Si hay algo en los evangelios que yo desde que comencé en el Señor yo prestaba atención, era como Jesús le decía a los fariseos hipócritas. No les agradaba a Jesús la actitud de ellos. Y le decía, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Y después le dice a sus discípulos, imagínate, los trataba así a los hipócritas, a los fariseos, porque eran hipócritas, fingían. Y después a sus discípulos le dijo, guardaos de toda levadura, guardaos de la levadura de los fariseos. Está diciendo de lo que contamina al hombre y lo destruye. Pues levadura es algo que leuda, contamina. Es algo tremendo. No tenemos que prestar atención. ¿Cuál es la diferencia de un creyente y un incrédulo? Un creyente es alguien que entendió quién era, que entendió que lo que hacía lo destruía, era malo, era perverso. Eso es un creyente, simplemente eso.
Es alguien que entendió que necesita a Jesús. ¿Qué tiene de especial un creyente? Que cuando escucha la palabra, todo desaparece y se afinca en la palabra. Si la palabra le dice que él está bien, él se goza y da un gran amén. Y si la palabra le dice que él está mal, él se dobla y se compunge y pide perdón. Ese es un creyente. Es así. Yo siempre hablo de David cuando Natán le cuenta la parábola para decirle que él había pecado con Betsabé. Natán le dice que vino un hombre, tuvo un invitado en su casa, entonces no quiso cocinar una de sus ovejas y fue a otro que tenía una sola y le quitó esa para cocinársela. Qué tremendo. Entonces llegó y David se molestó porque era creyente, amén. Pero él había pecado contra Dios en eso. Pero él era creyente y por eso se molestó. Por eso el Espíritu Santo influencia a Natán de esa manera. Y cuando él se molesta como creyente, pero cuando Natán le dice, tú mismo eres ese hombre, nosotros vemos cómo la actitud de David cambia en relación a la obediencia a Dios y se dobla tremendamente. Yo miro eso y yo miro primero que David era un rey, hermano, no era cualquier cosa. David mandaba a agarrar a ese profeta Natán y lo mandaba a matar. Hay personas que gracias a Dios no son reyes, porque si no lo mandaran a matar uno en un minuto, en un segundo, lo mandaran uno para el mismo infierno. Es así. Pero David era rey y le dijo al profeta, ay, ¿qué haré? Se dobló, se humilló. ¿Y por qué él hizo eso? Porque era la palabra de Dios. El que estaba hablando allí era un profeta. Y en el antiguo pacto todos sabemos que el profeta era como que Dios estuviese allí. Era como que Dios mismo estuviese presente. Y los que temían a Dios hablaban con cuidado de los profetas. Y podemos ver el ejemplo de Josafat y Acá. Josafat y Acá. Acá estaba hablando mal del profeta de Dios. Y Josafat le dijo, no hable usted así, mi señor, porque era un profeta de Dios. Hay personas que no tienen temor de eso. No tienen temor. Hoy día hay un irrespeto a la autoridad tremendo. Pero ese irrespeto es muestra de que el amor de muchos se ha enfriado y van a ir al mismo infierno. Porque la autoridad es establecida por Dios. Establecida por Dios. Porque Sara era tan sujeta a Abraham, porque Abraham era profeta de Dios. Era un hombre de Dios. Y era sujeta, sumisa, porque sabía que no era cualquier cosa, de la manera que Dios pagaba a aquellos que no estuvieran sumisos a la autoridad que Él estableció. Porque Dios ha llamado a la iglesia a estar sujeto a la autoridad porque Dios estableció todas las autoridades. Nosotros en la iglesia entendemos eso, lo entendemos. Y son cosas, mira, un creyente tiene esas características. Por eso un creyente es como los de Berea, son abiertos. Cuando viene la palabra, son abiertos. Y oye, mira esto que está hablando. Mira, yo he dado amén a cosas que han dicho los falsos maestros, porque ellos enseñan cosas que son verdades. Enseñan medias verdades para meter sus mentiras. Ellos a veces, y allí es donde engañan, porque dice, si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Alguien maduro ya los capta. Ellos a veces tú los ves enseñando y todo el tiempo enseñan del dinero, puro dinero. Ellos no enseñan más nada sino solo dinero. Pero a veces tú los ves enseñando una prédica de contra el adulterio, contra los desobedientes, contra los que no obedecen la palabra. Y tú dices, ay no, pero no es tan falso. No, señor. Tú tienes que ver el árbol por su fruto. Que habló esto hoy, pero después habló esto. Ve que habla, porque por sus frutos los conoceréis. Amén. O sea, un árbol no puede dar mal fruto. Y si da mal fruto en una ocasión, no es que sea un buen árbol. Se ve, el buen árbol siempre va a dar el mismo fruto. Si es mango, va a dar mango. Porque es un árbol de mango. Cuando somos creyentes siempre vamos a hablar de Cristo. Siempre va a ser la palabra reflejándose y expresándose. ¿Que no creemos en la prosperidad? Claro que sí, en la material y en la espiritual creemos, pero sabemos que es añadidura. Amén. Tanto la una como la otra, porque hay algunos que no entienden eso. No, nosotros buscamos lo espiritual, sí, lo buscamos, pero no lo tenemos hasta que Él mismo os perfeccione. Timoteo, esfuérzate por entrar en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú no vas a estar en la gracia porque tú quieres.
Ay, yo creí, estoy en la gracia. No, eso es un esfuerzo y eso hace que la salvación sea interesante delante de Dios. Porque cuando uno se esfuerza por entrar, ese interés uno de querer hacer las cosas de Dios. Por eso dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, esfuérzate por entrar en esa gracia. Eso de esfuérzate, ese querer. Ay, hice lo malo, uy, Señor, me arrepiento, perdóname. Y quieres como corregir. Y eso es lo que ve Dios. Dios no ve tu corrección porque Él sabe que tú no vas a hacer lo que Él quiere que tú hagas. Dios lo sabe. Por eso murió Cristo. Él murió y volvió a vivir para vivir en nosotros. Amén. Para eso murió Él. Para que nosotros hiciéramos su voluntad. ¿Y cómo se hace la voluntad? La hace Él en nosotros. Antes no yo, dice Pablo, sino la gracia conmigo. Son cosas que nosotros aprendemos. Pero ¿dónde viene esa gracia? En ese querer. Oye, yo estaba haciendo algo malo y fui a la predica y mira lo que Dios está hablando. Me bajo, me arrepiento y vuelvo a comenzar. Esa es la actitud del creyente. Y si me arrepiento y los otros que están conmigo son creyentes, me tienen que perdonar porque eso es lo que dice la palabra. Ah, si otro se arrepiente y me hizo algo, yo también tengo que estar dispuesto a perdonarlo si yo soy creyente. ¿Se ve? Porque esa es la palabra que hemos predicado. Y esa es la palabra que se nos ha predicado. Porque dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta 7, dijo Pedro. Y Jesús le dio hasta 70 veces 7. Pero ese 70 veces 7 no tiene que ver con 490 veces, sino tiene que ver con una cantidad indefinida. ¿Y cómo lo entendemos? Por ese número 7. Por ese número 7 que está allí. Porque el número 7 habla de perfección. Amén. Número 7 habla de deidad. Y cuando dice hasta 70 veces 7, habla de que cada vez que te pida perdón, usted perdona. Ahora yo he explicado esto. Perdón no quiere decir acertar todas las cosas. Porque hay personas que han sido infieles y la persona que ha recibido la infidelidad tiene que perdonar a la persona que fue infiel. Pero por perdonarla no quiere decir que va a volver con la persona. No hay que confundir. No hay que confundir. El perdón es uno ya no sentir rencor hacia la persona y bueno, aceptarlo tal como es, pero no quiere decir que tú vuelvas a aceptar a esa persona en lo que se hacía. Se ve en la iglesia. En la iglesia Jesús nos enseña que pongamos a prueba a las personas antes de ponerlos en los ministerios. Si alguno es hallado una falta, ustedes que son espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Restaurarles es irlo llevando a lo que era con un espíritu manso. O sea, cuando tú perdonas a alguien, tú simplemente pasas por alto el hecho y lo cubres. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Por cualquier ofensa que te den o que te hagan, tú con el amor de Cristo, tú escoges perdonar, ya no sientes nada malo. Pero ojo, si es alguien en la iglesia que pecó y tenía un ministerio, tiene que volver a ganarse la confianza si quiere estar en un ministerio. No es que alguien un diácono que cayó en adulterio va a volver al diaconado porque pidió perdón y hay que perdonarle. No, señor. El perdón se lo da a la iglesia y es perdonado. Pero si quiere ser diácono, tiene que ganarse la confianza otra vez y vaya que eso lleva tiempo. Igualmente en todas las cosas de la vida y en cualquier cosa. Usted perdona a la persona, pero no es que usted la va a restaurar en cualquier cosa, en cualquier relación. La persona tiene que volver a ganarse la confianza. Porque el perdón no es un acto permisivo. El perdón es un acto que lo que hace es pasar por alto una ofensa. Pasa por alto una ofensa y dice, la sufro, no me importa. ¿Obraron así conmigo? Bueno, yo obro de esta manera, porque es alguien que tiene a Cristo. Y si fuera un acto, como quieren ponerlo a veces, que la persona saca del corazón todo, es aún hasta más complejo. ¿Por qué? Porque cuando alguien le hace algo malo a usted, ¿qué siente usted hacerle a la persona? ¿Amarle? ¿Usted siente eso? No, no es el sentimiento. Pero ¿qué hace que usted sea perdonador? Que usted acciona aún en contra de lo que siente hacer. Eso es el amor. Entonces son cosas, yo pienso que hay un trecho largo a la iglesia para aprender muchas doctrinas y crecer y llegar a la unidad de la fe.
pero es evidente que lo que nos va a llevar al crecimiento es la doctrina, la enseñanza genuina, no solamente aprenderla para después hablarla, sino practicarla y vivirla y crecer en ella. No por lo que hacemos, nosotros somos salvos porque Jesús nos influencia, y Jesús nos influencia por un corazón arrepentido. Es así, un corazón que le cree. Hay muchos que les gustaría predicar y no saben cuán tremendo es predicar siendo guiado por el Señor. Es tremendo, porque necesitamos estar bien con Él para que Él nos guíe. Y estar bien no es ser perfecto, tenemos un abogado. Estar bien es querer estar con Él, saber reconocer delante de Él. Gracias a Dios porque Él es bueno por su palabra. Y gracias a Dios porque nada, óigase bien, nada nos impide hablar la palabra. Y gloria a Dios por eso, porque Él es bueno. Porque uno ve las cosas que pasan fuera, pero a ellos les agrada estar así. No podemos hacer nada contra eso. Sumergidos en la maldad y la maldad destruyéndolo. Se matan unos a otros, se odian unos a otros. Comienzan la noche hablando y disfrutando y terminan el día matándose. Y da tristeza, porque no tienen a Cristo, no conocen a Jesús. Y los locos somos los cristianos. Bueno, la misma naturaleza enseña. ¿Qué quiere ella? Que los hijos de Dios se manifiesten. Pues son los hijos de paz, los pacificadores, los que buscan a Cristo. Quieren servir a Cristo. Y esa es la diferencia. Mira, una iglesia se hace fuerte es por esto. No podemos esperar que el otro haga las cosas. Las cosas debemos hacerlas nosotros. Porque yo no voy a esperar que la hermana me perdone. Yo tengo que aprender a perdonar a la hermana. Y ese granito mío es lo que va a hacer crecer la obra. O sea, yo no puedo esperar que otro crezca, yo crezco. Y esa es la diferencia. La diferencia es Cristo Jesús. Es así. Él es la diferencia y siempre va a ser la diferencia. La gloria sea para Él. Por Él vivimos y para Él vivimos. Por Él estamos. Al sea la alabanza para siempre. Él es digno de ser alabado. Vamos a darle gracias al Señor.